Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Sebastián Ramos Rivera, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Tepic, y voy a hablar un poco sobre el SQLite, SQLite y algunas características, ventajas, desventajas y similitudes. Para empezar, ¿qué es el SQLite? Bueno, el SQLite es un sistema de administración de base de datos relacional ligero, autónomo, de código abierto y ampliamente utilizado. Este está escrito en el lenguaje de programación tipo C y se describe bajo una licencia de dominio pública. Eh, SQLite es una herramienta útil para desarrolladores de aplicaciones móviles y webs, ya que ofrece una manera de almacenamiento y administrar datos sin necesidad de un servidor de base de datos. Esto significa que los desarrolladores no tienen que preocuparse por configurar y administrar un servidor de base de datos complejo. Algunas características de SQLite es que es una base de datos de almacenamiento de archivos, lo que significa que los datos se almacenan como archivos en el disco duro. Esto hace que sea más fácil de usar y configurar y no requiera un servidor de base de datos más grande o extenso. SQLite también es una base de datos transaccional, lo que significa que los datos se mantienen consistentes a través de varias transacciones sin modificarse ni perderse. Otra característica es que SQLite es una base de datos tipo ANSI SQL, lo que significa que soporta la mayoría de comandos sin sintaxis de los SQL estándar. Esto hace que sea fácil para los desarrolladores trabajar con SQLite, ya que la mayoría de los desarrolladores ya estamos familiarizados con el lenguaje de programación SQL. Algunas ventajas de este es que ofrece mucha de sus aplicaciones, significa que los desarrolladores no tienen que pagar licencias para usarlo, además de que es ligero y fácil de configurar. También otra ventaja es que es una base de datos transaccional, lo que ya había explicado antes, lo que significa que los datos se mantienen consistentes a través de varias transacciones sin perderse o dañarse. Esto significa que los desarrolladores pueden configurar en que los datos se mantendrán seguros y no se perderán. Las desventajas que tiene este es que no es adecuado para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad, ya que es muy frágil a inseguridades. Eh, También es una base de datos de almacenamiento de archivos, lo que significa que los datos se almacenan como archivos en disco duro y estos no pueden almacenarse en una red externa, por lo que es más frágil perderlos al momento de perder el disco duro. Además de que SQLite no es una buena opción para aplicaciones que requieran una gran cantidad de actualizaciones concurrentes, ya que esto se debe a que no es una base de datos multiusuario, lo que significa que solo un usuario puede acceder a la base de datos a la vez. Eh, para finalizar sobre SQLite, es una herramienta útil para los desarrolladores de aplicaciones, ya que ofrece una manera de almacenar y administrar datos sin necesidad de un servidor de base de datos. Eso significa que los desarrolladores no tienen que preocuparse por configurar y administrar servidores de base de datos complejos. También es una buena opción para aplicaciones que requieren una base de datos pequeña y de un uso delimitado. Sin embargo, algunas desventajas, como ya he explicado, es que tener en cuenta no es adecuado para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad o una gran cantidad de transacciones de datos. Ahora vamos a explicar lo que es SQL-Lite. SQL-Lite es una biblioteca de código abierto para el lenguaje de programación Dart. Esta biblioteca permite a los desarrolladores crear aplicaciones con base de datos SQLite de forma sencilla. Esta proporciona una API de alto nivel para acceder a la base de datos SQLite que se puede utilizar para crear, actualizar, consultar y eliminar datos. SQL también proporciona una API de bajo nivel para acceder a la base de datos SQL que se puede utilizar para realizar operaciones más avanzadas en la base de datos. Esta API también se puede utilizar para realizar operaciones de transacción de base de datos. Las ventajas de SQL-Lite es que ofrece una biblioteca fácil de usar y proporciona una forma sencilla y eficiente de acceder a la base de datos SQLite desde una aplicación de Dart. Además que es una biblioteca de código abierto, lo que significa que es gratuita y está disponible para su uso para cualquier persona. Otra ventaja es que proporciona una API de alto nivel para acceder a la base de datos.
lo que permite a los desarrolladores de aplicaciones eh, crear bases de datos SQL de forma sencilla. También proporciona una API de bajo nivel para realizar operaciones avanzadas en las bases de datos. Una de las desventajas es que es una biblioteca de código abierto, lo que significa que no hay ningún soporte oficial, ya que todo es por parte de la comunidad y no ofrece ninguna herramienta de administración para la base de datos. Todo es independiente, además de que no es compatible con todas las versiones de SQLite. Eso significa que algunas características de SQLite no estarán disponibles para los desarrolladores que utilicen esta versión, y esto puede limitar la funcionalidad de la aplicación que se está desarrollando. ¿Será lo mismo SQLite que SQLite? Pues es un motor, SQLite es un motor de base de datos relacional, mientras que SQLite es una biblioteca de código abierto para Dart, que permite a los desarrolladores crear aplicaciones con base de datos SQLite de forma sencilla. Y SQLite proporciona una API de alto nivel para acceder a la base de datos, así como una API de bajo nivel para realizar las operaciones avanzadas de estas bases de datos. SQLite no es lo mismo que SQLite, sino que es una biblioteca que puede utilizar para acceder y manipular las bases de datos de SQLite. Esta biblioteca ofrece de forma sencilla y eficiente acceder y manipular todas las bases de datos de SQLite desde una aplicación de tipo Dart. ¿Cómo utilizamos SQLite en Flutter? Bueno, el uso de SQLite en Flutter es muy común para el almacenamiento de datos locales a la aplicación. Para acceder a SQLite en Flutter se debe agregar la dependencia de SQLite, el archivo pub.spec.yaml. Luego se utiliza el paquete SQLite para interactuar con la base de datos SQLite. Para comenzar, se debe crear una clase que extienda Database Helper. Esta clase debe contener un constructor y un método onCreate que se llevará por primera vez para que cree la base de datos. El método onCreate debe incluir las consultas SQLite necesarias para crear las tablas y definir la estructura de la base de datos. Aquí está un ejemplo del código para llevar a cabo esta acción. Primero importamos los paquetes SQLite de tipo .dart y el paquete path.dart para obtener la extensión y el lugar de creación de nuestra base de datos. Después creamos nuestra clase Database Helper con un tipo final de tipo estático que será nuestro nombre de base de datos, que debe llevar el nombre de datos de la base, el nombre de la base de datos con una extensión DB. Después tenemos que especificar también la versión de nuestra base de datos, el nombre de la tabla, el nombre de la columna y los demás tipos de datos. En este caso es la columna ID, la columna name y la columna age. Después creamos nuestro constructor del database helper, donde decimos que database helper en la instancia database helper.private constructor, y ahí le damos nuestro nuestra creación y nuestro inicio de la base de datos. Y decimos que si no ha sido creada, la cree, y en caso contrario de que ya exista, simplemente continúe con los demás tipos de sentencias. Aquí está la demás parte, donde iniciamos la base de datos y esperamos a que nos regrese la extensión de donde será creada esta base de datos, además de que integre la tabla que antes especificamos con sus respectivos columnas y datos. Una vez que se ha definido la clase Database Helper, se puede usar para insertar, actualizar y eliminar datos, además de consultarlos. Por ejemplo, para insertar datos se debe llamar al método insert de la instancia de base de datos. El método insert toma dos argumentos, el nombre de la tabla y un mapa de valores que nosotros podemos especificar de cuáles queremos insertar, o podemos insertar completamente todos los datos que requiere la tabla. Nosotros especificamos del DB helper, donde es igual al database helper.instance, y el final ID nosotros lo esperaremos a obtener después de que se haya realizado la inserción
para saber qué ID es el último. Y ahí podemos el database helper.columnName y establecemos el valor que vamos a insertar, que sería Bob. Y después sería el column age, que sería el 25. En este caso, simplemente. Y para consultar los datos de la base de datos se debe llamar al método query de la instancia de base de datos. El método query toma cuatro argumentos, que es el nombre de la tabla, una lista de las columnas que se deben devolver, que es las que nosotros especifiquemos, si no es que queremos que sean todas, además de una cláusula where y un conjunto de argumentos que se deben sustituir en la cláusula where. Por ejemplo, en este caso, esperamos de que sean todas las arrow o todas las columnas. Un momento. Aquí vemos de que está esperando a que regrese todos los datos de la tabla, donde llamamos a la función arrows, donde aguarda por todas las columnas y consulta todas las filas. Arrows for each y print now, donde hace un for para estar consultando todas hasta que se agoten. Y eso sería. Y en resumen, SQLite es una biblioteca de código abierto que proporciona un sistema de gestión de base de datos relacionales de forma local y su uso en Flutter es muy común para el almacenamiento de datos locales de las aplicaciones. Para usar SQLite en Flutter se debe agregar la dependencia SQLite en el archivo pub. Y eso sería todo. Muchas gracias.